Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de junio del 2023 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a trabajar una lectura un poquito más light, entonces vamos a trabajar menos cartas y una lectura más corta. Con el oráculo de los rebeldes sagrados vamos a trabajar el tema de exploración que vamos a tener este mes y con el tarot de la frecuencia vamos a trabajar el reto relacionado con ese tema de exploración. La idea es seguir trabajando las lecturas por elementos y sacar una carta adicional de cada signo correspondiente a cada elemento. Entonces vamos a empezar con la sección de baraja y tirada de las cartas. Para el signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a empezar con el tema de exploración con el oráculo de los rebeldes sagrados. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos salieron dos cartas. La 7 es el legado de la luz y la 8 es sé el cazador y no la presa. Ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia el reto relacionado con esos temas de exploración para Tauro, Virgo y Capricornio para junio del 2023. Para el reto salió la frecuencia número 20 al revés, gratitud. Ahora vamos a barajar con el tarot de las revelaciones cómo se expresa esta lectura para los signos de Tauro. ¿Cómo se expresa esta lectura para Tauro? Para Tauro salió el arcano menor, as de bastos al revés. Ahora vamos a barajar con el tarot de las revelaciones cómo se expresa esta lectura para los signos de Virgo. Para Virgo salió el arcano menor, paje de espadas al revés. Ahora vamos a barajar con el tarot de las revelaciones cómo se expresa esta lectura para los signos de Capricornio. Para Capricornio salió el arcano menor, 6 de espadas al revés. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender el tema de exploración? Cuando hablamos de tema de exploración, hablamos de que a lo largo de nuestra vida nosotros escogemos explorar ciertos caminos de experiencia para buscar algún tipo de expresión de nuestra firma energética, para buscar algún tipo de sanación de algunas energías o traumas que tenemos incrustados en nuestro cuerpo emocional y esa expresión de nuestra firma energética y esa sanación de cierto equipaje que cargamos del pasado, lo que buscan en últimas es llevarnos a la expansión de nuestro ser, de nuestra conciencia, a través del conocimiento del sí mismo y de la expresión de ese sí mismo en autenticidad en este plano material. Bueno, entonces el hecho de que te hayan salido dos cartas para revelar el tema de exploración, ya viendo el significado de ambas cartas, lo que intuyo es que se te están mostrando dos caminos alternativos para poder encaminarte hacia la expresión de tu potencial más alto. Uno de los caminos habla de poder ver a través de la oscuridad, que esa es la carta de ser el cazador y no la presa. Y otro de los caminos es poder honrar el legado ancestral llamado el legado de la luz. Entonces, como puedes ver, el hecho de que una de las cartas hable de ver a través de la oscuridad y que la otra carta hable de honrar el legado de la luz, podemos ver entonces que el momento que está señalando ese tema de exploración es un momento coyuntural, es decir, es un momento en el que tú estás ante una encrucijada y se te ofrecen diferentes opciones en tu camino de vida como parte de esta encrucijada. Entonces, el reto de este tema de exploración permeado por este par de mensajes es aprender a entrenar tu propio discernimiento para poder guiarte a ti mismo hacia el camino de tu potencial más alto. Entonces, empezando por
la carta de Sé el cazador y no la presa, he decidido empezar por esta carta porque es la carta que señala como el escenario que te está rodeando en este mes y de pronto, debido a ese escenario, es que te llega la ayuda de la otra carta de El legado de la luz. Entonces esta carta de Sé el cazador y no la presa, como su nombre lo dice, está hablando de un patrón de comportamiento en el cual tú te ves rodeado o rodeada por un contexto que de pronto es un contexto que busca efectuar en ti algún tipo de influencia colocándote una carga externa de una expectativa externa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que diferentes contextos en nuestra vida, ya sea el contexto familiar, el contexto laboral, el contexto de nuestras relaciones, las personas involucradas en esos contextos y la manera como se construyen las dinámicas de relación en esos contextos y las ideas que rodean a esos contextos se empiezan a constituir como algo que se espera de nosotros, como una expectativa. Y si nosotros no cumplimos esa expectativa, estas personas que rodean estos contextos o los contextos como tal, bajo una presión social, empiezan a tratar de influenciarnos y de manipular, por así decir, nuestras acciones individuales. Entonces te pongo un ejemplo. Si en tu contexto laboral es muy importante ser competitivo, es muy importante ser líder, es muy importante siempre sobrepasar las metas del contexto laboral para ser valorado, para ser apreciado. Entonces, en el momento en el que tú no cumplas esas expectativas, es decir, que tú no quieras ser un líder o que tú no tengas una personalidad competitiva o que tú no te veas motivado a realizar el esfuerzo que se necesita realizar para cumplir cierto tipo de metas, entonces ese contexto como tal ya empieza a ejercer una presión social en ti para que te sientas en la obligación de cumplir esas expectativas y si no cumples esas expectativas se te empieza a señalar como que estás haciendo algo mal, como que eres inadecuado para ese contexto, como que no das la talla para ese contexto y se empieza a ejercer una presión social. Igualmente esto puede pasar en nuestras relaciones amorosas o en nuestras relaciones familiares. Si las demás personas esperan de nosotros ciertas cosas y nosotros no damos o no cumplimos esas expectativas, igualmente se nos empieza a señalar como si estuviéramos teniendo una falla o como si fuéramos inadecuados. Y entonces esos contextos externos a ti o esas personas que no están recorriendo tu camino de vida se creen con el derecho de considerar qué es lo mejor para ti, de esperar que tú recorras el camino que ellos quieren para ti. Pero entonces, ¿qué pasa con el mensaje de esta carta? Esta carta está señalando que esa dinámica relacional en la cual tú llegas a sentir culpa, tú llegas a sentir vergüenza o tú llegas a sentirte inadecuado o poco merecedor de cierta aprobación o cierta validación, precisamente porque no cumpliste esas expectativas del contexto o de las otras personas. Es una dinámica relacional que no es favorable para la expresión de tu máximo potencial, porque es una dinámica relacional que proviene de la carencia, que proviene de la expectativa, que proviene de la manipulación, y esto es una dinámica relacional que es muy poco sana y que prácticamente se convierte como un ruido a tu alrededor que no te deja conectarte con tu propia verdad. Entonces el mensaje profundo de esta carta es que tú le abras la oportunidad, que tú le abras la puerta a conectarte con tu propia verdad. Y conectarte con tu propia verdad simbolizaría el convertirse en un cazador y en el dejar de ser una presa, entendiendo que el hecho de ser presa es el hecho de siempre estar a la merced de los deseos de los demás, las expectativas de los demás, los quereres de los demás y poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Y si tú te conviertes en un cazador, tú ya empiezas a comportarte de una manera más
conectada con tus propios deseos y empiezas a colocar tus necesidades por encima de las necesidades de las otras personas. Y esto, como ya te dije anteriormente, tiene mucho que ver con la posibilidad de conectarte con tu propia verdad, de escuchar tu propia voz de tu ser más profundo, de poder ver a través de estas dinámicas relacionales que ya te nombré y decidir de una manera soberana el trascender esas dinámicas relacionales, el responder de una manera más enraizada en tu propia soberanía y en el no dejarte llevar por los dramas de los demás, por las manipulaciones de los demás, por las expectativas de los demás. Y aquí lo interesante es que esto también se puede aplicar al sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede que nosotros estemos divididos en diferentes partes y algunas de esas partes quieren una cosa y algunas de esas partes quieren otra cosa. Y es como si estuvieran en oposición. Entonces, ¿qué pasa? Ciertas partes de nosotros se empiezan a comportar de la misma forma que ya te comenté, de una forma manipulativa, de una forma que se queja mucho, de una forma que ve el vaso medio vacío, de una forma en la cual coloca por encima ciertas expectativas y de esta forma esas partes internas tratan de manipular a las otras partes de nosotros que no están en concordancia con lo que esas otras partes quieren. Entonces te pongo un ejemplo. Tú puedes querer un estilo de vida que sea más tranquilo. Tú puedes querer un estilo de vida que te permita conectarte con tu pasión, que te permita tener un tiempo de nutrición para ti mismo y ese deseo profundo compite con aquello que has construido para ti, de pronto desde tu profesión, de pronto desde tus dinámicas de familia, de pronto desde tus dinámicas de pareja. Y entre esos tres aspectos, profesión, familia y pareja, se llena completamente tu día a día y no encuentras la manera de sacar tiempo para ti y no encuentras la manera de vivir una vida tranquila. Entonces, hay partes de ti que tienen ese deseo y hay partes de ti que siguen alimentando las dinámicas relacionales que va en contra de ese deseo. Entonces, ahí se pueden observar como dentro de sí mismo pueden haber diferentes partes que buscan diferentes cosas. Entonces, ahí lo importante es personificar este arquetipo de ser el cazador y no la presa. Y prácticamente entonces convertirnos en el cazador de nuestra propia verdad y de reconocer y alinear todas nuestras partes para que trabajen en concordancia hacia la expresión de nuestros deseos profundos, de nuestro potencial más alto. Entonces esto implica no ceder ante las manipulaciones o ante las expectativas de las partes de nosotros mismos que siguen soportando patrones de comportamiento que no nos favorecen y fortalecer las partes de nosotros que quieren trascender esos patrones de comportamiento y que quieren llevarnos hacia nuestra expansión. Entonces, esta carta puede estar hablando de un asunto interno, como lo que te acabo de comentar, o de una dinámica relacional ya con factores externos, como los diferentes contextos que te rodean o con las diferentes personas que te rodean. Y esta carta también te dice que te va a llegar un mensaje importante y que ese mensaje importante tiene su propio significado en sí mismo y este mensaje importante está relacionado con precisamente este tema de exploración de conectarte con tu propia verdad. Y el recibir este mensaje importante te va a permitir responder a la situación de una manera apropiada. Y si tú estás conectado con tu propia verdad, entonces la respuesta más honesta es la que te va a permitir expresar esa conexión como tal. Y esta carta también señala que estás en un momento poderoso para ti, que estás dando tus primeros pasos hacia una nueva fase de empoderamiento personal que te va a traer libertad y que te va a traer una posibilidad de expresar amor propio. Entonces,
Personificar ese arquetipo de ser el cazador y no la presa es aprender a conectarse con la intuición y con la pureza de la intuición como tal. Y te invita a limpiar de ese ruido externo o de ese ruido interno tu propio canal de conexión con tu ser profundo, para que al limpiar ese canal de las expectativas externas o de las expectativas internas, tú vas a poder entonces establecer una conexión más pura, más verdadera, más auténtica con tu ser profundo, para que puedas ver lo que ese ser profundo quiere decirte y guiarte por ese canal de comunicación de una manera más verdadera y más expansiva para ti. Entonces, conectarse con la verdad interior y poder ver a través de la oscuridad simboliza poder ver a través de la manipulación, simboliza poder ver a través de las expectativas de los demás, simboliza poder ver a través de aquello que asumen ciertas personas o ciertos contextos. Simboliza el conectarse con tu pasión y con tu expresión auténtica. Simboliza tener la habilidad de escuchar y ver y sentir más allá de las apariencias, más allá de lo que las personas te muestran, más allá de lo que los contextos te muestran. Siempre conectado o conectada con tu propia verdad. Entonces vamos a seguir ya con el ejercicio de sanación que te trae esta carta en particular. Esta carta te invita a relajarte y a imaginar, a visualizar, a percibir o a sentir que estás en una escena nocturna y que en esa escena nocturna el cielo es misterioso, es oscuro y que hay una luna llena brillando y que todo se percibe como en una quietud, en una paz. Y en esa visualización tú empiezas a escuchar el sonido de unas alas moviéndose a través de esa escena y logras ver cómo pasa ese búho en todo el frente de la luna y cómo sus alas se mueven con gracia, que se mueven con total certeza, con total precisión y con un enfoque inquebrantable. Y tú empiezas a sentir el poder y la habilidad natural de este búho para poder navegar con un instinto robusto, con un instinto fuerte, con un instinto inquebrantable. Y luego empieza a visualizar cómo ese búho se presenta ante ti, a tus pies o a tu lado, y como esta carta te ofrece el búho como una manera de tótem, entonces empiezas a sentir como ese búho comparte sus habilidades contigo. Entonces tu visión se empieza a volver más aguda, más afilada. Tu capacidad de escuchar se empieza a refinar y empiezas a escuchar el más mínimo movimiento. Tú te vuelves capaz de ver, de escuchar y de sentir en la oscuridad. Y entiendes que esa capacidad de ver, de escuchar y de sentir en la oscuridad se relaciona directamente con la capacidad de ver, de escuchar y de sentir la verdad, lo verdadero para ti. Y adicionalmente, este ejercicio de sanación te trae la siguiente frase para que te la repitas a modo de mantra. En cualquier momento te dices esa frase: yo estoy dispuesto a percibir precisamente la verdad en cualquier situación de la vida, lo cual me va a ayudar a mi crecimiento espiritual y a mi despertar creativo. Yo me siento empoderado o empoderada a comprometerme conmigo mismo y con mi propio camino, sin miedo y sin frenarme, sin retenerme. Yo recibo esta visión, esta claridad a través del amor incondicional, así es. Y cuando te encuentres con algún tipo de situación que tú sientas que puedas estar enfrentando ese tipo de dinámicas manipulativas, ilusorias, dices en voz alta: a través del amor incondicional, yo me inspiro para saber cómo lidiar con esta situación de una manera creativa y de una manera consciente, de una manera verdadera. Así es. Listo, ese es el ejercicio de sanación. Y por último, esta carta te pide que estés atento o atenta a tu intuición, a tus pensamientos y a tus impresiones, que
Cualquier cosa que te ocurra, que tú sientas algo al respecto, pienses algo al respecto, tengas alguna impresión energética, mental, emocional, sensorial, no lo descartes, no dudes de eso y que por el contrario te afirmes a ti mismo de que lo que estás percibiendo es la verdad, es lo verdadero de la situación en ese momento particular. Y ya la segunda carta de El legado de la luz, decidí explicar esta carta después de la otra carta porque si nosotros logramos trascender el ruido exterior y el ruido interior, entonces logramos conectarnos con el legado de la luz y expresar ese legado en nuestra experiencia humana. Porque esta carta te hace el llamado a honrar tu derecho sagrado de nacimiento, de expresar tu propia verdad y de expresar tu propia luz. Y el expresar tu propia luz simboliza expresar tu propia sabiduría, tu propia creatividad, tu propia firma energética auténtica. Entonces esto puede ser algo diferente para cada una de las personas que escucha esta lectura. Para unas personas puede ser expresar su pasión a través de su profesión. Para otras personas puede ser expresar su firma energética a través del servicio a la comunidad. Para otras personas puede ser expresar su manera de ver el mundo a través de un proyecto creativo, artístico. Para otras personas puede ser expresar su capacidad de amar y su capacidad de brindar amor dentro de una creación de una familia. Para otras personas puede ser el aportar al mundo un entendimiento, un tipo de servicio que ofrezca crecimiento, sanación, porque este legado de la luz tiene mucho que ver con la conexión con lo espiritual, con lo ancestral y con el crecimiento espiritual como tal y con la sanación de la humanidad como tal a través de nuestra propia expresión de nuestra luz. Y esta carta nos habla de que este tema de conectarse con su propio linaje de luz es de suma importancia para tu crecimiento espiritual y está en alineación con un propósito profundo en tu vida que tiene relación con tu camino de crecimiento y de expresión en este plano. Entonces, el llamado que te hace este tema de exploración es que te conectes con tu linaje espiritual, energético y ancestral y que convoques hacia ti la ayuda, la protección y el amor incondicional que te pueda brindar ese linaje ancestral, energético y espiritual para que puedas canalizar los aprendizajes, las fortalezas, las enseñanzas y las expresiones únicas que generación tras generación se han ganado tus ancestros biológicos y espirituales y que tú por ser la suma de ese linaje estás en la capacidad de expresar en tu experiencia humana, en tu camino de vida, esas enseñanzas, esos aprendizajes, esas fortalezas y esos beneficios recogidos generación tras generación. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta del legado de la luz es una afirmación consciente. Entonces, la afirmación es la siguiente: a través del amor incondicional, yo estoy abierto o abierta a recibir el soporte, la guía, la protección y la asistencia que necesito para manifestar el legado de la luz que brilla a través de mí en este momento. Yo suelto y libero cualquier apego consciente o inconsciente a creencias o a patrones de relación que me estén frenando de poder expresar y brillar mi luz en el mundo. Y yo solicito que mi camino creativo se alinee con mi camino espiritual y que sea bendecido para el bien superior. Así es. Y esta afirmación consciente la puedes decir con tus manos puestas
en el centro de tu pecho mientras visualizas, sientes o percibes que una luz dorada te empieza a iluminar desde el centro del universo a través de tu chakra de la corona que está en la parte superior de tu cabeza. Y como esa luz dorada te empieza a llenar todo tu cuerpo y empieza a recorrer toda tu línea energética por todos tus chakras y te inunda completamente en todos tus rincones de tu cuerpo, en todos tus cuerpos sutiles, en todas tus capas áuricas, y eres bendecido entonces por esta luz dorada universal. Y ya ese es el ejercicio de sanación. Entonces, como puedes ver, esta mezcla de cartas como tema de exploración es bien importante, bien significativa y bien profunda. Y te ofrece un recorrido en el que atraviesas la oscuridad y llegas a la luz, entendiendo la oscuridad como todo ese ruido a tu alrededor de las expectativas mundanas, de las expectativas construidas por esta sociedad, de las expectativas externas, y te están haciendo la invitación a soltar y a liberar patrones de comportamiento o creencias limitadoras que te estén frenando, que te estén quitando poder, que te estén alejando de recorrer tu camino profundo, de recorrer tu camino de crecimiento espiritual y de expresión creativa de tu firma energética. Y algo así como que se te pide el soltar esas capas externas de tu vida y conectarte con tu centro interior, tu luz interior, para expresar esa luz interior como aporte al mundo, como servicio a los otros, como aquella huella que tú puedes dejar en tu paso por esta experiencia humana. Entonces, aquí es muy importante entender que el camino espiritual y el camino de la expresión de nuestra firma energética a través de lo creativo es algo que hace parte de la experiencia humana como tal para todas las personas, no solo para las personas que tienen tendencia hacia la búsqueda espiritual. Entonces, a lo largo de la vida nosotros tenemos ciertas experiencias que nos van ayudando a despertar esa búsqueda interior hacia el crecimiento espiritual y hacia la expresión creativa de nuestra firma energética, porque eso hace parte de nuestra naturaleza de conciencia, el querer expresar su potencial más alto y el avivar y el mantener la conexión con lo espiritual para poder expresar ese potencial más alto de la manera más expansiva y más nutritiva. Entonces este tema de exploración prácticamente te está haciendo el llamado de que fortalezcas la conexión con lo espiritual y de que expreses en el mundo esa conexión espiritual como tal. Y esto puede simbolizar algo diferente para cada una de las personas que escuchan esta lectura, porque expresar el camino del crecimiento espiritual puede suceder de múltiples formas, no solo desde las prácticas espirituales, puede suceder, como ya te dije anteriormente, a través de una expresión artística, a través de la manera como nos relacionamos con nuestra familia, con nuestras parejas, puede suceder a través de la manera como ejercemos nuestra profesión, puede suceder a través de la forma como nosotros llevamos nuestra vida. El caso es que se te está haciendo la invitación a que le abras la puerta a lo trascendental, a lo profundo, como camino de exploración en este mes. Y ya la carta que nos ofrece el reto alrededor de este tema de exploración, marcado por este par de mensajes que acabo de dar, que nos sale la frecuencia de la gratitud al revés. Esta frecuencia precisamente nos está indicando que estamos en algún tipo de desalineación o en algún tipo de bloqueo ante la energía de la gratitud, ante la frecuencia de la apreciación. Y esa desalineación o ese bloqueo hace que nosotros tengamos un patrón de comportamiento en el cual tú solo estás recibiendo y resonando vibracionalmente, enfocado negativamente. Y esto hace que permanentemente solo
coloquemos nuestra atención de conciencia en aquellos aspectos de nuestra vida o en aquellos aspectos de los contextos que nos rodean o de las personas que nos rodean que son negativos para nosotros, que nos causan sufrimiento, que nos causan frustración o que nos causan dolor. Y aquí es muy importante entender que el mensaje de esta frecuencia nos está diciendo que somos nosotros quienes escogemos voluntariamente enfocarnos precisamente y permanentemente en los aspectos negativos de aquello que nos rodea o de las personas que nos rodean. Y que de esta manera nosotros mismos estamos bloqueando una posible alineación vibracional con aquello que queremos, con nuestra expansión o con nuestro potencial más alto. Entonces, este reto es un reto bien importante, porque si el tema de exploración te dice que trates de conectarte con tu verdad interior, atravesando la oscuridad que te rodea, es probable que la oscuridad que te rodea está siendo ocasionada por esa tendencia a siempre estar viendo el vaso medio vacío, a siempre estarse quejando de los aspectos negativos, a siempre estar viendo el lunar en las diferentes experiencias, situaciones o relaciones que tienes. Entonces aquí es muy importante entender es que el mundo y el escenario que nos rodea nos presenta situaciones, experiencias y relaciones que siempre contienen tanto cosas positivas, expansivas, nutritivas, como cosas negativas de contracción y de drenaje energético. Que debido a que estamos en una realidad en la que la dualidad siempre está presente, entonces siempre está presente ambos aspectos de esa dualidad. No hay nada que sea 100% negativo y no hay nada que sea 100% positivo. Siempre existe ambas caras de la moneda y que somos nosotros con la manera como enfocamos nuestra atención, con la manera como enfocamos nuestra conciencia, que escogemos ver solamente uno de esos aspectos. Entonces la recomendación que te hace esta carta es que empieces a vibrar en gratitud, que empieces a vibrar en apreciación de las partes positivas, nutritivas y expansivas de todo aquello que te rodea conscientemente. Y aquí es muy importante entender que la energía que nosotros invertimos en estar viendo el lunar, en estar viendo el vaso medio vacío, en el estar quejándonos, en el estar encontrando causas, motivos y razones para ver lo negativo, es la misma energía que se necesita para ver lo positivo. Entonces esta carta te trae una pregunta bien importante y es el por qué escoges ver lo negativo. Entonces te pongo un ejemplo que expresa la falta de gratitud, que es la tendencia a quejarse. Entonces tú tienes un trabajo y ese trabajo consiste en atender personas y tú quieres tener una posibilidad de tener suficiente dinero para ahorrar y para tener algún tipo de tranquilidad económica. Pero entonces, cada vez que en tu trabajo se llena de personas, lo cual puede ser una situación beneficiosa para ti porque vas a tener una mayor entrada de dinero, tú entonces empiezas a vibrar en la frecuencia de la cual habla el reto, que es la falta de apreciación y la falta de gratitud, y empiezas a encontrarle el pero a toda esa cantidad de personas que te llegan como clientes. Entonces empiezas a quejarte de no, porque es que llega tanta gente, no, porque es que todos vienen a la misma hora, no, porque es que todos piden lo mismo, no, porque es que no llega tal persona a ayudarme, no, porque es que las cosas no funcionan. Y entonces tiñes una situación que puede ser muy beneficiosa para ti de la energía negativa de la falta de apreciación. ¿Y esto qué hace? Que tú estés emitiendo una vibración que rechaza esa situación y prácticamente esa vibración que rechaza esa situación estaría también bloqueando igualmente futuros clientes. Entonces,
Este es un ejemplo de cómo la falta de gratitud y la falta de apreciación pueden estarte alejando de aquello que tú quieres. Entonces, por eso es muy importante estar muy alerta ante los propios patrones de comportamiento para poder identificar en qué momento nosotros mismos podemos estar bloqueando las bendiciones que nos rodean, que quieren llegar a nosotros, la luz interna que quiere expresarse a través de nosotros, nuestra propia verdad que quiere expresarse a través de nosotros. Y lo importante de la vibración de la gratitud y de la apreciación es que son vibraciones de frecuencias muy altas y como tal son vibraciones que nos permiten reconocer las bondades, las bendiciones, las ganancias y los beneficios que nuestra realidad inmediata nos presenta en todo momento, y al nosotros reconocer esto vamos a dejar la puerta abierta para seguir recibiendo bondades, beneficios, nutrición. Y la vibración de la gratitud es una vibración que puede neutralizar vibracionalmente, energéticamente, cualquier situación negativa. Entonces, ¿qué es vibrar en gratitud y qué es vibrar en apreciación? Es apreciar que tenemos salud, apreciar que tenemos un techo, apreciar que podemos alimentarnos, apreciar que tenemos personas que nos expresan afecto, que nos expresan apreciación, apreciar hasta las cosas pequeñas, apreciar la manera como se ve una planta, apreciar la manera como brilla el sol, apreciar que tenemos acceso al agua, que tenemos acceso a la energía, que tenemos la posibilidad de expresarnos con nuestra voz, con nuestro hacer, con nuestro actuar. Si nosotros conscientemente y voluntariamente empezamos a encontrar en cada uno de los aspectos que nos rodea aquello positivo y aquello apreciable y empezamos a agradecer por eso, nuestra vibración empieza a cambiar y nuestra vibración se empieza a elevar y se empieza a expandir y empieza a resonar vibracionalmente con nuestro camino de nuestra expansión y de nuestro potencial más alto. Y si lo relacionamos con ese tema de exploración, ese mensaje de que seas el cazador y no la presa, te invita entonces a que seas el cazador de aquello positivo que te rodea, que enfoques tu energía, tu esfuerzo, tu capacidad de observación, tu apertura vibracional a recibir lo positivo que te rodea y a limpiar el bloqueo que has colocado alrededor de lo positivo. Entonces, este reto te ofrece un viraje vibracional que si tú lo invitas a tu experiencia, vas a poder abrirle la puerta al segundo mensaje del tema de exploración, que es a la conexión y a la expresión de tu linaje de luz. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta este reto cuando escuchemos las cartas del tarot de las revelaciones que ya nos hablan de cada signo en particular, porque cada signo en particular, los arcanos que le salieron están precisamente mostrando cuál es la vertiente de ese reto, dado que las tres cartas de los tres signos salieron al revés. Esto quiere decir que salieron para mostrar por dónde está esa desalineación, ese desequilibrio y esa falta de apreciación y de gratitud que expresa este reto como tal. Entonces para Tauro, que sale el arcano menor, as de bastos al revés, cuando nos sale cualquier as, nos está indicando la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva etapa. Y entonces el hecho de que a través de toda esta lectura de estas cuatro cartas se te esté haciendo la invitación a una conexión con tu linaje energético, ancestral y espiritual, para que esa conexión abra una vía de expresión de tu luz en lo intuitivo, en lo creativo o en lo espiritual. Entonces, este as de bastos está reforzando este mensaje y el mazo de los bastos nos habla de nuestra conexión con nuestro fuego interno. Entonces es posible que tú estés en la capacidad de expresar esa luz de tu linaje a través de lo creativo, a través de tu capacidad de hacer, de actuar, de tu capacidad de generar movimiento a tu alrededor, de tu poder intuitivo acerca de las situaciones, experiencias y relaciones que te rodean y de todo aquello que te motive, te encienda por dentro y que eso que te enciende por dentro se exprese
exprese a través de ti. Y dado que nos sale el as al revés, nos está indicando algún tipo de bloqueo, algún tipo de retraso en ese nuevo comienzo, algún tipo de terreno poco fértil alrededor de esa nueva etapa que se está augurando. Y ese algo que lo está bloqueando puede ser precisamente lo que nombra ese reto, que es la falta de apreciación y de gratitud alrededor de lo que te rodea. Y a través de la falta de gratitud y a través de la falta de apreciación, tú estás bajando tu energía, bajando tu vibración y de esa manera te estás alejando o desalineando o bloqueando de esa conexión con tu fuego interno. Entonces, ese bloqueo alrededor de esa conexión con esa nueva etapa y con esa luz espiritual está frenando, está quitándote poder, está quitándote potencia. Entonces, este as de bastos al revés nos está haciendo el llamado a limpiar esa conexión con nuestra propia luz, a invitar una exploración de nuestra luz interna de una manera consciente, de una manera voluntaria. Y para limpiar ese canal de conexión con nuestra luz interna, te llega el consejo del reto, que es vibrar en apreciación y vibrar en gratitud. Porque a través de la apreciación y la gratitud, tú puedes llegar a elevar tu energía de tal manera que permites una conexión más clara y más enfocada con tu luz interna. Y te llegan los consejos del tema de exploración, que es trascender patrones de manipulación, trascender patrones de querer satisfacer las expectativas externas por encima de tu luz interna. Y muchas veces ciertos retrasos o ciertos bloqueos en situaciones externas suceden precisamente para que nosotros nos veamos forzados a mirar dentro de nosotros ciertas cosas que no hemos querido ver o que no hemos podido ver como patrones de comportamiento que no sean beneficiosos para nosotros. Entonces, ciertas experiencias de aprendizaje interno nos llegan a través de este tipo de escenarios en los cuales nos vemos confrontados, nos vemos cuestionados y nos vemos en la obligación de mirar nuestra propia sombra para poderla sanar, para podernos transformar y para poder cambiar nuestra vibración desde un conocimiento interno y desde una sanación interna. Entonces aquí lo que te ofrece toda esta lectura es una posibilidad de mirarte a ti mismo a través de un filtro de lo trascendental, de lo espiritual y cómo tú puedes convocar a tu alrededor tu linaje energético y espiritual para que te ayuden a fortalecer esa conexión con tu luz interna, para que te ayuden a acercarte a tus experiencias mundanas y cotidianas con ojos de cazador y que gracias a esos ojos de cazador tú puedes ver qué aspectos de esas experiencias mundanas y cotidianas, de las situaciones que te rodean, los contextos que te rodean o las relaciones que te rodean, pueden estar disipando tu energía, drenando tu energía, estancándote, bajando tu vibración y por ende contribuyendo a ese bloqueo que se observa con ese as de bastos al revés. Y de esa manera, cuando tú puedes observar aquellos patrones de comportamiento que no son beneficiosos para ti o aquellos contextos o relaciones que no son beneficiosos para ti, la influencia de esos patrones de comportamiento, de esos contextos y de esas relaciones ya deja de ser una influencia inconsciente, ya deja de ser una influencia de la cual no te das cuenta y ya tú puedes establecer conscientemente, voluntariamente, límites, mecanismos, negociaciones con esos contextos, con esas relaciones y con esas situaciones que te permitan soltar el poder que pueda tener esa influencia sobre ti y proteger tu luz interna para que esta luz interna pueda expresarse a través de ti de la manera más expansiva y nutritiva. Y recuerda entonces que esto puede estar hablando de una relación de nosotros con nuestro contexto y con las demás personas que nos rodean, como también pueden estar hablando de una relación de nosotros con nosotros mismos. Entonces, igualmente, toda esta lectura te abre la puerta a que te observes a ti mismo con ojos de cazador y establezcas cuáles son tus bloqueos internos, tus creencias limitadoras, tus patrones de comportamiento que te estancan,
que te frenan, que no te dejan brillar, para que de la misma forma entonces tú tengas herramientas para transformarlos, para sanarlos, y eso también implica sanar los patrones que puedas estar heredando de un linaje, por lo que el tema de exploración del legado de la luz te habla también de un linaje ancestral. Y les quiero recordar que este próximo 13 de agosto del 2023 voy a estar participando en el evento de Holística Fest. Es el evento holístico más grande del país en la ciudad de Cali. Va a ser todo un día de actividades, conferencias, muestra comercial, con todo lo relacionado con el mundo holístico, espiritual, de trabajo interior, de exploración del ser. Y ese día voy a estar presente haciendo lecturas gratis todo el día, explicando mi enfoque terapéutico con el uso de los diferentes oráculos y el tarot, y también explicando mi enfoque sobre el trabajo de sombra. También les recuerdo que en la entrada se otorgará un cupón con el cual podrán aplicar a un descuento para las lecturas que quieran adquirir en los siguientes meses con la Flaca Tarot. E igualmente, para la comunidad de la Flaca Tarot se otorgará un cupón con el cual podrán pagar su entrada al Holística Fest con un precio preferencial. Entonces nos vemos allá este 13 de agosto en el Centro de Convenciones Verde Arena en la ciudad de Cali. Entonces va a ser un día muy chévere para que nos acompañen con la Flaca Tarot. Recuerda que si quieres una lectura personalizada puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura te invito a que le des clic al botón de me gusta y la compartas con tus familiares, amigos y conocidos o en tus redes sociales, y así me ayudas a que este canal crezca en audiencia. Te agradezco mucho la confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.